aparte de redimirnos y justificarnos, también nos has adoptado, Señor, en tu familia. Y hoy, Señor, podemos estar reunidos para adorarte, Señor, y para que nuestras voces unidas se escuchen y suenen para tu gloria. Gracias, Señor. Te adoramos por ello, Señor. A ti toda la gloria. Señor, y ahora después de que nosotros nos hemos dirigido a ti en alabanza y en adoración, te rogamos, Señor, que tú te dirijas a nosotros por tu palabra, que tú nos hables, Señor, por tu bendita Biblia, por tu bendita palabra, Señor. Que hoy podamos oír, Señor, de forma audible tu voz, a través de la Biblia, a través de tu palabra, Señor. Señor, y que hoy tu palabra, Señor, se hace consejo, esa dirección, Señor, aún para aquellas cosas específicas que necesitamos en nuestras vidas, aún para aquellas cosas, Señor, en que estamos buscando, esas cosas prácticas, Señor, de nuestras vidas cotidianas. Aún allí, Señor, tu palabra, Señor, sea lámpara y alumbra nuestro camino, Señor, en lo que debemos hacer. Pero sobre todo te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra sea ese alimento para nuestras almas, Señor. Que tu palabra sea esa lumbrera en nuestro camino hacia ti, Señor. Señor, que seamos edificados, Señor, por tu palabra en este día. Que seamos instruidos y que seamos enseñados por ella, Señor. Y que en ese ser alimentados y ser instruidos y ser enseñados por tu palabra, Señor, seamos fortalecidos, seamos animados, Señor, para seguir caminando, Señor, en torno a ti. Que hoy por tu Espíritu Santo y tu palabra seamos fortalecidos y seamos preservados, Señor, para seguir caminando nuestra carrera, para seguir corriendo nuestra carrera hacia ti, Señor. Te lo rogamos en esta mañana. Asístenos para oír y para entender tu palabra. Y a este humilde predicador para poder explicarla fielmente, Señor. Te lo ruego, Señor. Concédenos perspicuidad, claridad, sencillez, humildad al exponer tu palabra, Señor. Y que sea ella la que resplandezca. Y en ella tu gloria brille, Señor. Para que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Tanto en la edificación de la iglesia como en la salvación de los pecadores. Te rogamos así en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Yo le invito para que, amados hermanos, usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de la palabra del Señor. Y vamos a leer en esta mañana, amados hermanos, el versículo 16. Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16, que es el que nos corresponde exponer en esta mañana. Y dice la palabra del Señor. Veo que todos llegaron, dice la palabra del Señor. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba
en gloria. Hermanos, en esta mañana, para el estudio de este versículo de la palabra del Señor, es un solo versículo, pero para hacer el estudio de este versículo, hermanos, vamos a dividirlo entonces en dos partes. La primera parte es una afirmación categórica, ¿sí? Allí dice la palabra del Señor: grande es el misterio de la piedad, ¿cierto? Grande es el misterio de la piedad. Y eso no tiene discusión. Eso es una afirmación categórica, ¿sí? Pero en la segunda parte del versículo, es un himno. Es un himno. Es un antiguo himno que cantaba la iglesia primitiva. Y es un himno que está expresado en una forma quiástica. ¿Qué será eso? Preguntará usted. Bueno, hermanos, este es un himno que al estar expresado en forma quiástica, lo que hace es que está expresado en secuencias consecutivas, pero está dispuestas en un orden inverso. Es que como que no ayuda mucho la explicación, ¿cierto? Este himno está expresado, hermanos, en secuencias consecutivas, pero están dispuestas en un orden inverso. Es decir, este es un himno que está expresado, hermanos, para que usted lo entienda, este himno es un himno cristológico, hermanos, y está expresado en un paralelismo cruzado. Un paralelismo cruzado es como una X, ¿sí? Y entonces, al ser un quiasmo, y ya le voy a explicar, tranquilos que ya les voy a explicar, pero al ser un quiasmo, lo que eso significa, entonces, es que esas partes, hermanos, se expresan en un orden. Primero se expresan en un orden y luego se repiten, pero en el orden contrario. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermanos y hermanas? La segunda parte de este versículo es un himno cristológico. Pero este himno está expresado en paralelismos. Es decir, este himno tiene tres partes. Recuerden, el himno es la segunda parte del versículo, la primera no. El himno empieza después de los dos puntos. Y ese himno está expresado en paralelos. ¿Qué es paralelos? ¿Recuerdan las dos líneas de tren que van paralelas siempre? Bueno, entonces usted ve, ahí hay tres pares de líneas. Son 6 líneas. El himno está conformado por 6 líneas, ¿cierto? Bueno, cada par de líneas es una sección del himno. Por tanto, esta porción, esta parte del himno está conformada por 3 partes. ¿Sí? ¿Sí me hice entender aquí un poquito más? El himno está dividido. La primera parte del himno: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Esos son 2 líneas. Eso es un paralelo. ¿Nota? Allí están las 2 líneas. La segunda parte: el Señor entonces fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Tercera línea: el Señor fue creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este himno? Entonces, ¿qué es lo que hace que este himno sea un quiasmo? Bueno, que expresa una idea, pero después expresa la idea contraria. Eso es un quiasmo. Ahora, entonces mire usted, por ejemplo, la expresión en la primera línea: Dios fue manifestado en carne, ¿cierto? Esa palabra carne. En la cuarta línea está la expresión gentiles, que podemos también entender como naciones. Y en la línea que sigue está la palabra mundo. Entonces, la palabra carne, la palabra gentiles o naciones y la palabra mundo, si usted nota, esas 3 expresiones son expresiones humanas, son expresiones terrenales, son expresiones de aquí abajo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero después mire por las expresiones. En la línea 2 está la expresión espíritu y está con mayúscula, dando a entender que es el Espíritu Santo. En la parte de abajo está la palabra ángeles. Y en la última línea está la palabra gloria. Y si usted nota, esas 3 expresiones son de arriba, son celestiales, son del cielo. Entonces, si usted nota, hay unas expresiones que son de arriba y hay otras expresiones que son de abajo.
Pero si usted nota, esas expresiones no están ordenadas, sino que están entrelazadas en el himno. ¿Nota usted? Están cruzadas. Entonces, eso lo que hace es que cuando este himno es cantado, ¿cierto? En lo que está expresando el himno hay un movimiento. Hay un movimiento. Continuamente este himno nos está llevando entonces del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, mostrándonos verdades acerca del Señor Jesucristo. Entonces, miren aquí un momento, por favor. Entonces, imagínense, empezamos el himno y es Dios, entonces estamos arriba, ¿cierto? Dios, pero dice que Dios fue manifestado en carne, bajamos, ¿cierto? De Dios, que es celestial, que es divino, entonces bajamos al humano, que es la carne, pero después dice, fue justificado en el Espíritu, subimos en el himno, ¿cierto? Nos lleva de nuevo a la parte de arriba. Después dice, visto por los ángeles. Entonces ya no bajamos, sino que hacemos como una línea lateral, ¿sí? Después dice, predicado a los gentiles. Esos son las naciones de la tierra. Volvemos a bajar. Y después dice, creído en el mundo. Un movimiento lateral. Y después dice, recibido en gloria. Como que volvemos a subir. Este himno, cuando se expresa gráficamente, entonces muestra esos movimientos, ¿sí? Y entonces se forma, al unir las líneas, ¿sí? En los términos que corresponden, entonces se forman dos ejes. Y eso es lo que hace que sea un quiasmo o X en griego, ¿sí? Y es un himno que es hermoso, es un himno que es precioso, por todos esos movimientos hace que sean hermosos al cantarlos, ¿sí? Pero sobre todo porque exaltan las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de entender esto, era importante que lo pudiéramos entender para poder seguir avanzando. Entonces nos dice el apóstol Pablo, lo primero que nos dice en esa afirmación categórica es que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y esta expresión, misterio de la piedad, hermanos, se refiere a la misma expresión, es exactamente la misma expresión que ya ha usado el apóstol Pablo allí en el versículo 9, con respecto a los requisitos de los diáconos. Allí en el versículo 9 dice que los diáconos deben guardar el misterio de la fe. Ese misterio de la fe es lo mismo de lo que nos está hablando ahorita aquí el apóstol Pablo en el versículo 16, es el misterio de la piedad. Y ese misterio de la piedad o ese misterio de la fe se refiere es la misma expresión, ¿sí? Y a lo que se refiere entonces es al cuerpo de doctrinas reveladas que hacen parte, que configuran el cristianismo bíblico o, como escriben otras personas, la religión cristiana, ¿sí? Como traducen otras versiones de la Biblia. Otras versiones, por ejemplo, traducen esta expresión como el misterio de nuestra religión. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, traduce esta expresión, el misterio de la piedad, lo traduce la Biblia, la versión Dios habla hoy, como la verdad revelada de nuestra religión. Otra versión lo traduce como la verdad de la religión cristiana. Entonces, como ya dijimos, hermanos, en nuestro sermón pasado, el término misterio no se refiere, no significa algo misterioso, no quiere decir algo místico, no se refiere a un gran secreto, pues, que ha estado oculto y que nadie ha sabido en el pasado o durante toda la antigüedad. No. Esa expresión misterio no se refiere a esto. Ese misterio no se refiere a algo que sea incognoscible. No. La palabra misterio en la Biblia y concretamente, amados hermanos, en el contexto del Nuevo Testamento se refiere, o lo que significa es una doctrina, es una enseñanza fundamental de la fe cristiana que no fue revelada de forma clara en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que ahora, entonces, por la acción del Espíritu Santo y a través de la revelación divina, ¿sí?
Un misterio bíblico solamente se puede dar a conocer a través de la revelación divina y por su palabra. Entonces, ahora, a través de la revelación divina, entonces, ahora ese misterio ha sido revelado de forma clara en Cristo y por su evangelio. Eso es a lo que se refiere misterio. Entonces, se puede decir, hermanos, podríamos expresar que el misterio de la piedad entonces se refiere al cuerpo de doctrinas que conforman la fe cristiana, a las cuales, según el versículo 9, hermanos, como ya dijimos, nosotros debemos guardar. Es decir, hermanos, nosotros como cristianos debemos conocer, debemos creer y debemos depositar absolutamente toda nuestra confianza y vivir conforme y de acuerdo a ellas, a esas doctrinas que conforman el Evangelio. Ahora, hermanos, en cuanto a este cuerpo de doctrinas o misterio de la fe o misterio de la piedad, como dice Pablo nos dice dos cosas. Pablo nos dice dos cosas con respecto a este misterio de la piedad. Y lo segundo que Pablo nos dice es que este misterio es grande. Este misterio de la piedad es grande. Pero para nosotros decir que es grande tal vez no transmite claramente, hermanos, la idea que el apóstol Pablo quiere expresar. Allí el término original que está usando el apóstol Pablo es mega. En griego, ese grande es mega. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de algo mega, nosotros entendemos que estamos hablando de algo que es muy, muy grande. No es lo mismo hablar, hermanos, de una construcción, por ejemplo, a hablar de una mega construcción. Cuando hablamos de una mega construcción, entonces entendemos que estamos hablando de algo que es muy, muy grande. Mega, este término mega, se usa para expresar algo que es muy grande en número, por ejemplo, ¿sí? Que es muy numeroso, o también algo que es muy abundante. Pero también mega se usa para describir algo que es mayor. Algo que es mayor a otra cosa o a otra persona. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 12, no lo busque, tranquilo. En Romanos capítulo 9, versículo 12, allí dice el apóstol Pablo que se le dijo, el mayor servirá al menor, refiriéndose a Jacob y Esaú. El mayor servirá al menor. Allí ese término mayor es un derivado del término mega, de la palabra mega. Entonces allí mega se refiere a que algo es mayor. Y puede ser mayor en eminencia, puede ser que es mayormente distinguido, puede referirse a que algo es de más alta dignidad, también puede referirse a que algo es mucho más importante. Por ejemplo, cuando algo es mega, es algo que es mucho más importante. Mega también puede ser algo que tiene un gran peso, Por ejemplo, así se usa la expresión en Internet. El Internet se mide por megas, y una mega es algo que tiene gran peso. Por ejemplo, en la filosofía griega, mega se refiere entonces a algo que era o que es extremadamente solemne, algo que es demasiado o muy sagrado. Eso era mega. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 37, allí dice la palabra del Señor que en el último y gran día de la fiesta, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, dice que era el último y gran día de la fiesta. Entonces, en ese día, el Señor se puso en pie y alzó la voz. Y a lo que se refiere allí esa expresión gran, que es mega, a lo que se refiere es que ese último día de la fiesta de los tabernáculos era un día de gran solemnidad. Ese era un día especial en la fiesta de los tabernáculos.
La palabra original allí es entonces mega. Mega también entonces se puede referir a algo que es muy excelente. Algo que es muy excelente, entonces es algo que es mega. Entonces quiero que usted ahorita ha podido entender un poquito más a qué es que se refiere o qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando él dice que el misterio de la piedad es grande. A lo que él se refiere entonces es que este misterio de la piedad es algo que es mayor. Esto es algo que es más eminente, que es más distinguido, es algo que es de más alta dignidad, que es mucho más importante y que tiene mucho o un gran peso. También podemos entender entonces esa expresión allí de que el misterio de la piedad es grande, como que es algo extremadamente solemne y sagrado, pero también entonces que es algo más excelente. Ahora, eso fue lo segundo que nos dijo Pablo. Ahora, lo primero que Pablo dice acerca del misterio de la piedad, como dicen algunos, es el cuerpo de doctrinas que conforma la fe cristiana o la religión cristiana, ¿sí? Pero nosotros preferimos decir, hermanos, que son el cuerpo de doctrinas que son constitutivas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo primero que dice el apóstol Pablo con respecto a este cuerpo de doctrinas, ¿sí? Y a la grandeza de estas doctrinas es que es indiscutible. La grandeza, hermanos, la grandeza del misterio de la piedad o del misterio de la fe es, hermanos, indiscutible, dice Pablo. Grande es el misterio de la piedad y eso no admite discusión alguna. Eso no admite ninguna duda. No hay ninguna duda con respecto a la grandeza del misterio de la piedad. Eso no admite ninguna controversia. Por tanto, entonces, no debería existir ninguna contradicción al respecto. Esa palabra indiscutible también puede traducirse o entenderse como confesadamente, Y esa expresión confesadamente lo que significa, lo que quiere decir, es que todas las iglesias estaban de acuerdo y todas confesaban entonces la grandeza de la verdad del Evangelio contenida en la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia, hermanos, a raíz de todo esto, entendemos que la iglesia es muy importante. Es muy importante porque la iglesia es casa de Dios, ella es columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, la verdad, entonces, de la cual la iglesia es portadora, es guardiana y es proclamadora, esa verdad es una verdad muy, muy grande, hermanos. Y esta verdad es grande porque esta verdad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio, hermanos, es tan grande y tan poderoso porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es Romanos capítulo 1, versículo 16. Esa es la grandeza del Evangelio. La verdad, hermanos, de que la iglesia debe exhibir y proclamar indiscutiblemente, entonces es grande. La verdad que la iglesia debe proclamar, hermanos, debe exhibir. ¿Se acuerdan lo que es un baluarte? Algo en lo cual se exhibía algo para hacerlo visible. Entonces, la verdad que la iglesia debe exhibir y proclamar indiscutiblemente es grande, hermanos. Y es grande porque esa verdad configura y conforma el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es Cristo mismo. El Evangelio es Cristo mismo y Cristo es el Evangelio.
Y es esta realidad, hermanos, en que radica la gran importancia y la grandeza de la iglesia. Que la iglesia es portadora del Evangelio, pero el Evangelio es Cristo mismo. William Hendrickson dice al respecto, dice, la iglesia es grande porque grande es su exaltada cabeza, Jesucristo. Por cuanto todo lo que sigue, dice Hendrickson en el versículo 16, se refiere a Él, a Cristo. Entonces dice Hendrickson, es claro que la expresión, el misterio de nuestra redención se refiere a Cristo. Él es Él quien es verdaderamente grande. La iglesia es grande porque grande es la verdad que tiene, y esa verdad es Cristo quien vive y mora en ella. La iglesia es la casa de Dios. Esto lo que significa, hermanos, es que la iglesia, y ya sabemos y estamos claros, hermanos, que la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el techo, la iglesia no son las sillas, la iglesia, hermanos, somos usted y yo. Eso ya lo tenemos claro. Y entonces eso lo que significa, hermanos, es que nosotros como iglesia del Señor tenemos un gran privilegio. Pero también tenemos, amados hermanos, una gran responsabilidad. En los tiempos antiguos, cuando leemos las Escrituras, allí nos damos cuenta que el atalaya, hermanos, estaba puesto en un lugar estratégico. El atalaya estaba puesto en un lugar alto. Hace 8 días, ¿se acuerdan? Leímos. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se enciende una luz para ponerla debajo de un canasto. No se enciende una luz para ponerla debajo o meterla en un cajón. No. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, se enciende una luz, una lámpara, y se pone en el candelero, se pone en el candelabro, en un lugar alto, para que la luz alumbre a todos. Asimismo, entonces el atalaya estaba puesto en un lugar alto, en un lugar estratégico, para que él avisara del riesgo y el peligro, hermanos. Cuando venía el peligro. Ahora, si el atalaya entonces avisaba y las personas del pueblo no se apercibían, si el atalaya avisaba que venía el riesgo, si el atalaya avisaba que venía el peligro y el pueblo no se preparaba, el atalaya era libre de su responsabilidad. Él había dado el aviso, él había sonado la trompeta. Pero si el atalaya no anunciaba del peligro, si el atalaya cuando veía venir el peligro, entonces no avisaba, no tocaba la trompeta, el pueblo perecía. Pero la sangre del pueblo era demandada del atalaya. Eso es lo que ocurría en el tiempo pasado. Amado hermano y hermana, las personas a tu lado, tus seres queridos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de universidad, del colegio. Las personas a tu lado están en inminente peligro. Esas personas están en inminente peligro de llegar en cualquier momento, amados hermanos, en juicio ante el gran juez. Y están en inminente peligro de caer en una eterna y justa condenación por causa de sus pecados. Y tú, mi amado hermano, y tú, mi amada hermana, tienes en tus manos, tú tienes a tu alcance el remedio, la solución que podría librarles de tal condenación y de tal castigo. Tú tienes a tu alcance, tú tienes al alcance de tu mano aquello que podría guiarles a la salvación de sus almas. Y ese remedio es Cristo, hermanos. Ese remedio es su persona. Ese remedio es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que está contenida y que está expresada en su Evangelio. Y esto es lo que Pablo nos va a exponer a continuación.
Tú eres ese atalaya. Tú eres como esa luz puesta en alto para que alumbre a los demás. Por eso nos llamamos sal y luz. Decimos llamarnos sal y luz. Entonces, en ese sentido, lo primero que nos dice el apóstol Pablo con respecto al misterio de la piedad, y vamos a entrar en la parte del himno, lo que expresa es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios fue manifestado en carne. Y aquí se refiere el apóstol Pablo a la doctrina de la encarnación, hermanos. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. William Plumer, el gran pastor y teólogo William Plumer, dice que este es el evento más grande que haya sucedido. Así lo describe William Plumer. Es el evento más grande que haya sucedido. Esta doctrina, hermanos, es la que a nivel teológico se conoce como la unión hipostática. Y ese término técnico intenta expresar entonces cómo el Señor Jesucristo, y escuchen muy bien, por favor, hermanos, la descripción que vamos a hacer, porque es de acuerdo a esta descripción que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que usted preste atención, y yo le invito aún que hoy, en el día del Señor, usted tome tiempo y de nuevo escuche esta descripción de esta doctrina. Porque del mal entendimiento, hermanos, y de la mala enseñanza de esta doctrina han surgido la gran mayoría de herejías cristianas y cristológicas. La gran mayoría de las herejías cristianas, la gran mayoría, todas son con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Y todas radican y todas surgen a partir de un mal entendimiento y de una mala enseñanza de esta doctrina. Entonces esto es algo muy delicado. Entonces, hermanos, lo que quiere expresar este término técnico, unión hipostática o la doctrina de la encarnación, es que el Señor Jesucristo en la encarnación, Él asume una naturaleza humana. Note que estoy diciendo, hermanos, una naturaleza humana y no una persona humana. Allí radica la gran diferencia, y eso es muy importante, hermanos, para su correcto entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo en la encarnación asume una naturaleza humana. Porque el Señor Jesucristo en la encarnación no asume una persona humana, no. Pensar o decir que el Señor Jesucristo asume una naturaleza humana, una persona humana en la encarnación, entonces implicaría una doble persona o dos personas en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, piense esto. Dios es uno, y nosotros creemos que Dios es uno. Nosotros somos monoteístas. Nosotros no somos politeístas. Nosotros estamos convencidos, sabemos y creemos que Dios es uno. Pero por la revelación de la palabra de Dios entendemos y vemos cómo Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, hermanos, es una persona. Es lo que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad o la Santa Trinidad de Dios. Cada uno de ellos es una persona, hermanos. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno de ellos es una persona, y las tres personas conforman la divina Trinidad. Cada una es una persona.
Entonces decir que el Señor Jesucristo asumió una persona humana en la encarnación implicaría entonces que en el Señor Jesucristo hay dos personas, una divina y una humana. Y lo que estaría pasando allí entonces es que estaríamos agregando otra persona a la Trinidad. Ya no serían tres sino cuatro. ¿Nota usted lo delicado de esto? Esto es muy delicado, hermanos. Entonces, amado hermano y hermana, entienda la persona divina del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es una persona, pero Él es una persona divina, hermanos. El Señor Jesucristo es una persona divina que en la encarnación Él asumió una naturaleza humana. Es así como se debe expresar esta doctrina. J.C. Wright, explicitando o ampliando esta doctrina, entonces dice J.C. Wright, esta unión de dos naturalezas, note como dice, no dos personas o dos personalidades, no. Esta unión de dos naturalezas en la persona única. ¿Notas? Esta unión de dos naturalezas en la persona única de Cristo es, sin duda, dice Wright, uno de los misterios más grandes de la religión cristiana. Hay que declararla con mucho cuidado. Es justo una de esas grandes verdades que no son para encarar puramente por curiosidad, sino para ser creída con reverencia. En ninguna parte, dice Wright, quizás encontraremos una declaración más sabia y de buen juicio que en el segundo artículo de la Iglesia de Inglaterra, dice Wright. Y lo cita a continuación. Entonces él dice, el Hijo, que es el verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, de una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen, de su substancia, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, dos naturalezas, no dos personas, las dos naturalezas, divina y humana, entera y perfectamente fueron unidas en una misma persona para no ser separadas jamás, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto lo que significa, hermanos, es que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Él tiene una naturaleza divina, eterna, preexistente, y tiene una naturaleza humana, las cuales estas dos naturalezas, hermanos, no se pueden mezclar o confundir, pero tampoco se pueden separar. Por ellas, hermanos, por estas dos naturalezas, el Señor Jesucristo es perfectamente Dios, pero también es perfectamente hombre. Por estas dos naturalezas, hermanos, entonces, el Señor Jesucristo pudo hacer algunas cosas de los hombres. El Señor Jesucristo, por ejemplo, tuvo hambre, Él tuvo sed, y fue real. Eso fue verdad. El Señor Jesucristo se cansó, dice cansado del camino. La Biblia dice que Dios no se fatiga y no se cansa. Pero en su humanidad, el Señor Jesucristo se cansó, Él se fatigó. Pero como Dios, entonces Él también pudo, por ejemplo, caminar sobre el mar. Pudo darle de comer a las multitudes. ¿Sí? Y pudo hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo están unidas entonces estas dos naturalezas, la humana, la divina y la humana. La naturaleza divina del Señor Jesucristo, hermanos, no está menguada, no está disminuida por su naturaleza humana. Pero tampoco su naturaleza humana mengua o pierde su humanidad debido a su naturaleza divina. No,
Él es perfectamente Dios y Él es perfectamente hombre. El Señor Jesucristo, hermanos, Él es una persona divina, hermanos. Es decir, Él tiene una naturaleza divina, hermanos, que en la encarnación, Él es una persona con una naturaleza divina, que en la encarnación entonces asume una naturaleza humana. Hermanos, el Señor Jesucristo siempre ha sido Dios. Siempre. En Juan capítulo 8, versículo 58, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Nota usted? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendieron perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo, porque ellos quisieron apedrearle. El Señor Jesucristo siempre ha sido, es y siempre será Dios. Pero en la encarnación, el Señor Jesucristo se convirtió, amados hermanos y hermanas, en un ser humano, igual a ti, igual a mí. Eso es lo que enseña esta doctrina de la encarnación. Y en este sentido es amplio, hermanos, es abundante el testimonio escritural acerca de esta profunda verdad doctrinal y teológica respecto al Señor Jesucristo. La escritura es amplia en referirse a esta doctrina. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, en el versículo 1, allí dice las escrituras que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Nota usted? Y aquel verbo que era Dios fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios. Él no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y note esto: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nota, hecho, esa palabra hecho es importante allí. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, dice la bendita palabra de Dios: porque en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en Él habita corporalmente. Note esa palabra. En Cristo, en su cuerpo de carne, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en el cuerpo humano, en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, Él era perfectamente, plenamente, totalmente Dios. En Tito capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, le escribe a Tito que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, escribe el apóstol Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es amplia las escrituras, hermanos, en expresar esta doctrina maravillosa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre. Y los judíos y los fariseos se podían morder los codos. No solamente por lo que iba a decir Jesús, sino porque se ponía él primero. ¿Usted sabe que era que una persona se pusiera primero que Dios?
Cuando Dios mismo, usted lee en Éxodo y en Deuteronomio, Dios mismo, Él se pone de primero. Cuando tú lees el texto, eso nos suena, a nosotros en español nos suena extrañísimo, pero Él dice, entre mí y ti. Así se refiere a Dios, porque Él siempre será primero. Él es Dios. Y aquí el Señor Jesucristo se pone Él antes que el Padre. Yo y el Padre. Y esos fariseos se podían morir. Pero no solamente porque se pone primero, sino porque les dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, dando a entender el Señor Jesucristo que Él y el Padre tenían la misma naturaleza divina. Los judíos lo entendían perfectamente clarito. Ellos entendían que el Señor Jesucristo les estaba diciendo que Él, ese hombre que estaba allí parado, era Dios. Y por eso querían apedrearle, por eso es que ellos querían matarle. El credo de Nicea, hermanos, que sucedió en el año 325. Y el credo de Nicea fue el resultado del concilio de Nicea. El concilio de Nicea ocurrió en el año 325. Y este concilio, el tema principal de este concilio era tratar el asunto cristológico, porque había un presbítero de Alejandría llamado Arrio, ¿sí? Y este obispo de Alejandría estaba negando, él negaba la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Arrio decía que el Señor Jesucristo había sido la primera creación de Dios. Es decir, él decía que el Señor Jesucristo había sido creado. Él negaba la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Y esto hizo entonces que se reuniera el concilio de Nicea. Y del concilio de Nicea entonces es donde nace entonces lo que se conoce como el credo de Nicea. Ahora, tal vez lo que usted conozca es el credo de los apóstoles, que se ha llamado el credo de los apóstoles. Pero el credo de los apóstoles es la versión corta, es la versión pequeña, por decirlo así, del credo de Nicea. La versión larga del credo de Nicea es conocida también como el credo niceno o el credo constantinopolitano. Lo dije. ¿Sí? Es la versión larga. Pero el credo lo que hace es expresar y mostrar entonces cuál fue la respuesta de la iglesia a esta herejía cristológica. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a Arrio o al arrianismo que negaba la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo? Entonces el credo de Nicea, en su parte cristológica, no lo vamos a leer todo, pero en su parte cristológica dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no, de la misma naturaleza del Padre, claro, es que Él lo dijo, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, entonces, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Ahí está la encarnación. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Eso es lo que la cristiandad ha creído y creemos históricamente por el testimonio, amados hermanos, de las Sagradas Escrituras. Muy importante esta última parte que enfatiza o que resalta la razón de la encarnación del Señor Jesucristo en el credo. Dice el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. ¿Por qué se encarnó el Hijo de Dios? ¿Por qué se encarnó el Señor Jesucristo? ¿Por qué fue manifestado en carne?
Entonces responde el credo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que estando en la carne, entonces él pueda vivir una vida de perfecta justicia, para que él pueda morir por los pecadores que él vino a salvar. Él tenía que nacer con un cuerpo humano para morir por ellos. Dios no muere, hermanos. Dios no muere. Dios es eterno, infinito en vida. Entonces él debía asumir un cuerpo. Pero Pablo aquí nos dice que no solamente se queda allí, sino que Pablo dice que aunque él fue manifestado en carne, dice que también fue justificado en el Espíritu. Y en su Biblia, esa palabra espíritu debe estar con inicial mayúscula. La E debe ser mayúscula, resaltando que se refiere al Espíritu Santo de Dios, no al espíritu humano. Y aunque es verdad lo que quiere decir esto, lo que quiere enfatizar esto, hermanos, es que aunque es verdad que el Señor Jesucristo estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, Él, el Señor Jesucristo, fue justificado por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesucristo fue vindicado. Él como que fue defendido por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesucristo fue justificado o fue vindicado en dos sentidos, hermanos, por el Espíritu Santo. En dos sentidos. Uno, lo primero, fue justificado o fue vindicado al referirse que aunque el Señor Jesucristo estaba en la carne, Él no cometió pecado. Aunque el Señor Jesucristo estaba en cuerpo, estaba en la carne, Él no cometió pecado. El Señor Jesucristo nunca quebrantó, Él nunca violó, hermanos, ni uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. Él era, hermanos, Él es el impecable Hijo de Dios. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, en el capítulo 2. En el versículo 21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual, es decir, el Señor Jesucristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, dio testimonio de que aunque Cristo estaba en la carne, en Él no hubo pecado. Pero, el segundo aspecto en que el Señor Jesucristo fue justificado por el Espíritu Santo es que el Señor fue vindicado por el Espíritu en que se había encarnado, es decir, aunque estaba en ese cuerpo de carne, a pesar de que lo veían caminar por las calles polvorientas de Jerusalén y de Nazaret, Él era y es el Altísimo Hijo de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo tenía y tiene la misma naturaleza divina de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Y de eso dio testimonio el Espíritu Santo. Es decir, durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, continua, constante y permanentemente, el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, ha dado testimonio y da testimonio de que el Señor Jesucristo era y es Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? A través de todos los milagros y señales que el Señor Jesucristo hizo en el poder del Espíritu Santo. Pero de forma muy especial, hermanos, de forma muy especial y significativa, a través de su resurrección, a través de resucitar. En Romanos capítulo 1, en el versículo 4 de la palabra de Dios, dice la bendita palabra de Dios, dice en las Sagradas Escrituras, que fue declarado, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, dice. Fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, que aunque Cristo, el Señor Jesucristo, era el Hijo de Dios, antes de su resurrección y antes de su encarnación, a pesar de eso, Él, el Espíritu Santo mostró, y Él fue mostrado, Él fue evidenciado abierta y públicamente. Él fue declarado como Hijo de Dios entre los hombres. Y esto fue hecho a través de todos los milagros y señales que el Señor hizo. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. El Señor Jesucristo levantó los paralíticos. Un milagro muy particular que hizo nuestro Señor Jesucristo fue el de sanar a un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? La misma Escritura da testimonio de que nunca nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Esa era una señal que estaba reservada para el Mesías, para el Hijo de Dios. Era una señal particular de cómo podrían identificar quién sería el Mesías. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento de que el Mesías, Él daría vista a los ciegos de nacimiento. El Señor Jesucristo resucitó a los muertos. Y muchos piensan que el milagro más grande del Señor Jesucristo fue la resurrección de Lázaro después de 3-4 días. Pero no. El milagro más grande del Señor es su misma resurrección. Es su misma resurrección. Ese es el culmen de las señales del Señor. Hermanos, y todos estos milagros, todas las señales que usted ve en las Sagradas Escrituras, entonces fueron el testimonio del Espíritu Santo, hermanos, que evidenciaba y demostraba quién era Jesús. Esos milagros y esas señales mostraban quién era el Señor Jesucristo. Y aunque los judíos no quisieran aceptarlo, aunque los judíos, ellos no aceptaban esta realidad, esta verdad, para ellos, aunque lo negaran, para ellos fue evidente. Y para ellos eso fue una realidad innegable. Ellos no podían negarlo. Recuerden, Nicodemo, por ejemplo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo era uno de los principales maestros y líderes judíos. Y él reconoció. Él le dijo al Señor Jesucristo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacerlas. Nadie. Muchos de los que creyeron en el Señor Jesucristo se preguntaban al creer en él: y es que el Cristo, cuando venga, ¿será que puede hacer más señales que las que éste ha hecho? ¿Será que va a hacer más? No. Los fariseos le dijeron al ciego de nacimiento, cuando lo estaban entrevistando, cuando le estaban preguntando, ellos le dijeron: respecto a este hombre, o sea, respecto al Señor Jesucristo, no sabemos de dónde sea. Y entonces el ciego de nacimiento que había sido sanado, él le respondió: esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y les dice el ciego: y sabemos. Miren lo que le dice el ciego a los maestros de Israel, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. ¿Recuerdan cuando los judíos, hermanos, después de la resurrección de Lázaro, que ya para ellos no había forma de cómo ocultar quién era el Señor Jesucristo? Entonces los judíos se preguntan: ¿y qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ya no sabemos qué hacer con este hombre, ya no sabemos qué hacer con él, porque está haciendo demasiadas señales. Este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, entonces todos van a creer en él. Claro, todos tendrían que creer en él, todos tendrían que creer, porque las señales que hacía el Señor eran innegables, hermanos. Eran innegables. Ellos dijeron: todos van a creer en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. De hecho, hermanos, ese fue el punto
del apóstol Pedro en su primer discurso en el día de Pentecostés. Las señales y los milagros que el Señor Jesucristo había hecho en medio de ellos mismos. Y ese fue el punto del apóstol Pedro. Allí en Hechos capítulo 2, en el versículo 22, Pedro les dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno. Y miren lo que les dice: varón aprobado. Varón aprobado. Esa palabra, aprobado, podía entenderse mejor como autenticado. Como cuando alguien va a una notaría y le pone el sello de que ese es el original. ¿Ha visto usted? Así. Autenticado, varón aprobado, varón autenticado, varón reconocido oficialmente, está diciendo Pedro. A este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo fue aprobado? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, entre ustedes, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, el Señor Jesucristo fue encarnado, pero al estar encarnado fue justificado por el Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo dio testimonio de que a pesar de que aunque el Señor Jesucristo estaba en la carne, uno, en Él no había pecado, Él nunca pecó, y número dos, Él es Dios. Aunque estaba en un cuerpo de carne, aunque estaba en un cuerpo humano, Él es y era Dios. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo que el Señor Jesucristo fue visto de los ángeles. Visto de los ángeles, dice el apóstol Pablo, y predicado a los gentiles. Visto de los ángeles, hermanos, significa, o eso está como directamente relacionado con la proclamación universal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo expresan la mayoría de los comentarios. Y lo que se entiende, hermanos, es que con la proclamación, hermanos, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo encarnado, entonces ahora entendemos, hermanos, y vemos como todo el ministerio público y terrenal, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, todo el ministerio del Señor Jesucristo estuvo acompañado por los ángeles del Señor, por los ángeles de Dios. Por ejemplo, no solamente desde el nacimiento, sino desde la misma concepción por la obra del Espíritu Santo en María. Desde la misma concepción, allí estuvieron presentes los ángeles del Señor. Fue el ángel Gabriel, hermanos, quien le anunció a María que iba a nacer un niño y que ese niño sería el Mesías. Allí estaban los ángeles. En Lucas capítulo 1, en el versículo 28, allí anuncian y le dice: salve María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es un ángel que dio el anuncio a María. Fue un ángel también, hermanos, el que se le apareció a José cuando él pensaba abandonar a María, ¿recuerdan? Él pensaba abandonarla secretamente para no infamarla. Fue un ángel el que le dijo: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Fue un ángel también, hermanos, el que le anunció del nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías, a los pastores que estaban en el campo. ¿Recuerdan? Estaban los pastores en el campo y el ángel les apareció y les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí les doy buenas nuevas. He aquí les predico el Evangelio. Es aquí les anuncio el Evangelio. Les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Aleluya. En Mateo capítulo 2, en el versículo 13, es un ángel del Señor el que se le aparece a José y le dice: José,
levántate y toma de la mano al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es un ángel el que le avisa y le anuncia a José para que huya a Egipto. Pero allí mismo, en el versículo 19 y 20, es un ángel del Señor el que de nuevo le avisa a José para que vuelva a Israel. Todo el tiempo los ángeles del Señor están presentes en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, en el versículo 11, fueron los ángeles del Señor los que servían al Señor Jesucristo después de la tentación. En Lucas capítulo 22, versículo 43, cuando el Señor se encontraba en plena agonía, allí en el huerto de Getsemaní, y sus discípulos dormían profunda y plácidamente. Entonces allí un ángel del Señor fue el que apareció para fortalecerle. En la resurrección del Señor, donde se consolida su victoria, su triunfo, hermanos, sobre el pecado y la muerte, allí estaban presentes los ángeles del Señor. Finalmente, hermanos, en Hechos capítulo 1, en el versículo 10 y 11, en la ascensión del Señor, allí estaban presentes dos ángeles acompañando al Señor. Y ellos son los que le anuncian a los apóstoles que el Señor Jesucristo, así mismo como se fue, así mismo volvería. Hermanos, acabo de hacer brevemente un recuento cronológico de la vida y el ministerio público del Señor Jesucristo. Y como podemos ver a lo largo de toda su vida terrenal, es evidente la presencia y la compañía y la administración de los ángeles al Señor Jesucristo. Pablo dice que él fue visto de los ángeles. Los ángeles continua, constante y permanentemente tenían sus ojos puestos en el Señor Jesucristo. Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 12, apunta ese versículo, por favor. Y si no lo va a buscar, escúchelo muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Allí el apóstol Pedro escribe que los ángeles, hermanos, los ángeles, escuche esto, ellos anhelan mirar las cosas que el Espíritu Santo indicaba a los profetas y por las cuales se les anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Los ángeles anhelaban mirar en todo esto. Y dice, porque a los profetas, dice Pedro, se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros hoy, para la iglesia del Señor, ellos administraban las cosas que ahora son predicadas en el Evangelio. Los ángeles anhelan mirar todo, hermanos. Todo lo relacionado, hermanos, todo lo concerniente al ministerio de la piedad, al ministerio de la fe. Ellos anhelan mirar todo lo concerniente y lo relacionado con el Evangelio del Señor Jesucristo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pastor bautista particular, reformado, en su famoso sermón, El interés de los ángeles en el Evangelio, así se llama ese sermón, él dijo lo siguiente en ese sermón: los ángeles anhelan mirar todo el misterio de los corazones de los hombres. Los ángeles anhelan mirar todo el misterio de los corazones de los hombres. Y continúa Spurgeon diciendo, ¿cómo han caído? Los ángeles anhelan mirar cómo los hombres han caído, cómo son regenerados, cómo son preservados, cómo son santificados, cómo son fortalecidos, cómo son enseñados, cómo son perfeccionados. Los ángeles anhelan mirar todo eso que está relacionado con el Evangelio. ¿Y saben por qué ellos anhelan mirar?
Los ángeles anhelan mirar, porque a ellos no les ha sido revelado como nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa verdad es impresionante, hermanos. Ellos anhelan mirar, porque a ellos no les ha sido revelado el Evangelio como usted y a mí. El apóstol Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 3. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, capítulo 3. Allí en Efesios capítulo 3, en los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo aclara y especifica cuál es Él aclara y especifica, hermanos, cuál es el propósito divino, hermanos, de su ministerio a los gentiles. Y allí en Efesios 3, 8 y 9, Pablo dice que el propósito de su ministerio es anunciar a los gentiles el Evangelio. Anunciar a los gentiles el Evangelio de Cristo. Y en el versículo 9 dice, y aclarar a todos el misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio de Pablo? Entonces, predicar el Evangelio a los gentiles y aclarar a todos los gentiles el misterio escondido desde los siglos en Dios. Ahora, entendemos que esos gentiles a los cuales se les predica el Evangelio y a los cuales es revelado el misterio, ahora son la iglesia. Ahora son la iglesia del Señor. Entonces, en el versículo 10, el apóstol Pablo dice, y amplía ese propósito, dice, ¿para qué fue esto anunciado a los que ahora son la iglesia? Dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Escuche esto, hermanos, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es la iglesia del Señor, hermanos. Somos nosotros los que debemos, según este pasaje, dar a conocer, hermanos, los misterios, el misterio de la piedad, el misterio de la fe, hermanos, a los principados, potestades en los lugares celestiales. ¿Usted entiende, hermano, lo que Pablo está diciendo por el Espíritu Santo? ¿Usted entiende lo que Pablo nos está diciendo? Pablo nos está diciendo, en otras palabras, lo que él está diciendo es que él le predica el Evangelio a los gentiles, y a través de la predicación del Evangelio, entonces es revelado el misterio de la piedad o el misterio de la fe a los gentiles. Y que ahora entonces estos gentiles son la iglesia del Señor. Y el propósito, entonces, el propósito final de todo esto es que ahora la iglesia, entonces, es la encargada de dar a conocer a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 11 de Efesios 3. Allí dice Pablo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras palabras, así le plació a Dios hacerlo. Así le plació a Dios hacerlo. Así lo determinó Dios en el plan eterno o en el consejo eterno de redención. Que fuera la iglesia la que anunciara a los ángeles el misterio de la piedad. Pero ahora Pablo entonces nos lleva del cielo a la tierra. ¿Recuerda el movimiento del himno? Arriba y abajo. Ahora entonces Pablo nos va a llevar del cielo a la tierra. Y entonces Pablo dice que Cristo no solamente fue visto por los ángeles, sino que también fue predicado a los gentiles. El Señor Jesucristo entonces también fue predicado a los gentiles. No solamente a Israel, hermanos. No solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra.
ha sido predicado el bendito y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 18 también le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta promesa de Dios a Abraham se ha cumplido perfectamente, hermanos. Esta promesa de Dios a Abraham se ha cumplido a cabalidad, porque a través de la predicación del Evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra, entonces ahora todas las naciones de la tierra han sido bendecidas, porque Cristo ha sido predicado a los gentiles. No hay, hermanos, no hay una nación del mundo donde el Señor Jesucristo y su Evangelio no haya sido predicado. Hoy no hay, hermanos, no hay una nación del mundo donde Cristo no haya sido anunciado. Pero Cristo no solamente ha sido predicado en todas las naciones de los gentiles. Ahora Pablo nos dice que Él, el Señor Jesucristo, también ha sido creído en el mundo. El apóstol Pablo está diciendo entonces que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo encarnado no solamente ha sido proclamado, no solamente ha sido predicado a todas las naciones, sino que también en todas las naciones el Evangelio ha sido creído. Esto, hermanos, esto es lo que nos muestra, esto es lo que nos evidencia, es la gran victoria del Hijo de Dios. Esta es la victoria del Señor Jesucristo. Esta es la victoria del Dios hombre, hermanos, quien ha logrado salvar, hermanos, y de seguro, Él salvará a todos aquellos a quienes vino a salvar. Eso es indudable, porque para ello lo envió Dios el Padre. El Cristo encarnado, hermanos. Que el Cristo encarnado haya sido predicado entre los gentiles y haya sido creído en todo el mundo. Entonces esto anuncia la gran victoria de la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso Pablo concluye diciendo que Él, el Señor Jesucristo, fue recibido arriba en gloria. Él fue recibido arriba en gloria. En la antigüedad, hermanos, los grandes generales, al ganar sus batallas, eran recibidos con sus ejércitos como héroes. Ellos eran recibidos como héroes con grandes y sendas calles de honor y gritos de vítores y expresiones de alabanza. Así eran recibidos estos hombres después de sus victorias temporales. Pero nosotros, hermanos, no podemos imaginarnos, no nos alcanza nuestra mente para imaginarnos cómo el Señor Jesucristo fue recibido en gloria. No podemos imaginarnos cómo Él fue recibido por todos estos ángeles que durante todo su ministerio terrenal estuvieron mirándole y estuvieron tan atentos a todo su ministerio. No podemos imaginarlo. William Hendrickson, de una forma muy bella, de una forma muy hermosa, él dice en su comentario que, comentando este pasaje, esta expresión dice: cuando apenas se había apagado los ecos de las voces de los hombres que gritaban, crucifícale, crucifícale. Es decir, había pasado muy poquito tiempo desde que los judíos gritaban allí, crucifícale, crucifícale. Entonces, sigue diciendo Hendrickson, aunque había pasado tan poco tiempo, los cielos abrieron sus portales. Y al recibir de regreso a su rey victorioso,
resonaron con los ecos de himnos de júbilo, entonados por 10,000 veces 10 millares y de millares. Digno es el Cordero. Ciertamente, dice Hendrickson, fue recibido arriba en gloria. Y exclama al final: ¡cuán grande es la iglesia! ¡Cuán grande es la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene un jefe o una cabeza tan excelsa! ¡Cuán grande es la iglesia del Señor! Que Timoteo tenga presente esto. Que Timoteo tenga presente esto. Hermanos, que nosotros tengamos presente esto. ¡Qué grande es la iglesia del Señor Jesucristo! Tenemos que tenerlo presente, hermanos. Dice Hendrickson, que Timoteo tenga presente esto y siga en su tarea de supervisión. Cuán grande, hermanos, es la iglesia del Señor. Ella es la casa del Dios vivo. Ella es la casa del Dios viviente. Ella es la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, este es el ministerio de la piedad o el misterio de nuestra fe. Esto es lo que nosotros, hermanos, creemos y lo que debemos creer. Eso es también lo que nosotros confesamos. Entonces, permítame simplemente una muy breve reflexión de lo que hemos visto en esta mañana. Dios, en su soberanía y en su sabiduría, ha determinado, hermanos, que sea la iglesia a través de la cual se proclama el evangelio por todo el mundo para la salvación de los pecadores. De tal forma, hermanos, que la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la función de la iglesia en el mundo. Ese es el cumplimiento de esta función, hermanos. Es el cumplimiento de esa función de predicar y de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, la que nos da la identidad a nosotros como iglesia del Señor. Somos embajadores de Cristo, como si Cristo rogara por medio de nosotros, hermanos. Como si Cristo le rogara a los pecadores a través de nosotros. Esa es la función de la iglesia. Entonces la pregunta es, amados hermanos, ¿estás cumpliendo tú como iglesia del Señor con la función de la iglesia de proclamar el evangelio a los pecadores impenitentes? ¿Estás predicando, estás proclamando el evangelio a las personas, a tus amigos, a tus seres queridos y familiares? Esa es la función de ser iglesia. Déjame decirte algo en esta mañana y con esto concluyo. Si tú no le puedes predicar, si tú no le puedes proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que tú tienes a tu lado, a tus seres queridos que tanto amas, a tus compañeros y amigos que ves todos los días, si no les puedes predicar a ellos, entonces, mi amado hermano y hermana, mucho menos podrás proclamar estas verdades a los ángeles que están en el cielo. No te engañes. No nos engañemos, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y en su bondad y en su gracia nos conceda ser fieles, hermanos, en el cumplimiento de la gran comisión. Amén. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por la exposición y la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que la uses, bendito Dios, Señor, para despertar nuestras limpias conciencias con respeto, Señor, al mandamiento y la ordenanza que tú has dado a tu iglesia de proclamar y predicar tu evangelio. Señor, te rogamos en esta mañana como iglesia local que nos uses, bendito Dios, para ser verdaderamente sal y luz. Señor, que estemos puestos en un lugar alto, Señor, y que podamos alumbrar a todos, como dice tu palabra,
y que podamos cumplir, Señor, como atalayas, Señor, y podamos dar aviso, Señor, del inminente peligro de la condenación y de la vida eterna alejados de ti, Señor. Te lo rogamos en esta mañana y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor.